12 del día con 4 minutos. Nos metemos ya en los temas que tienen que ver con el programa. Y con la profesora Liliana Muñoz vamos a conversar sobre el inicio de clases 2023. ¿A qué nos enfrentamos el 2023? Por supuesto que la profesora Liliana Muñoz es una experta, pues ella es directora de la Unidad de Formación Básica Integral de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y siempre es un gusto tenerla, porque tiene acentos y pone las tildes en temas que sin duda son importantes, y este es un tema sin duda clave. Liliana, siempre es un gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Carlos, y a Exitosa y a Escuela Abierta principalmente por esta invitación, mandarles un saludo muy cordial y un fraterno abrazo a las maestras, maestros y a todos los compatriotas, ¿no?, que afrontan diversas situaciones como este problema que ha aparecido en estos últimos días, ¿no?, que tiene que ver con el clima, el cambio climático. ¿Qué reflexión te genera la decisión que se ha tomado de aplazar un poco el inicio de clases en esas regiones? Me parece pertinente, ¿no? Porque el inicio de clases no solamente debe estar marcado por la normativa, sino también por el contexto, claro, la coyuntura, claro, en la que se va moviendo todo, ¿no? O sea, ya hemos pasado a vivir permanentemente en situaciones de incertidumbre, ¿no? Y si bien es cierto, debemos tener en cuenta todo el contexto, el aspecto político, social, económico que atraviesa nuestro país, la violencia en la que estamos viviendo en estos últimos meses. Ahora se suma este aspecto del fenómeno climático. Entonces sí, me parece importante porque hay que salvaguardar la vida de los niños, totalmente, de los jóvenes y de toda la población en general, ¿no? Y eso nos tiene que llevar también a la siguiente reflexión, que no quiero que se me pase de vista, ¿no? Porque los niños y los jóvenes que están retornando a las escuelas, en los privados ya lo han hecho y ahora sí van a iniciar en la gran mayoría de colegios públicos, debemos tener en cuenta que hay un contexto bastante adverso que viene rodeando hace algunos años a nuestros estudiantes. Primero ha sido la pandemia, la pospandemia, no nos hemos recuperado y como país hemos entrado a esta situación social, política que parece interminable, ¿no es cierto? Hubo avances importantes en las políticas educativas, sentimos que ha habido un retroceso y que hay un retroceso y que todos tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? A ello se suma ahora lo que está sucediendo con estas precipitaciones que nos ha tomado a todos de sorpresas, ¿no? Entonces, la escuela, el líder pedagógico, que es el director o directora, ¿no es cierto?, no puede iniciar el inicio del año escolar sin tener en cuenta el contexto que están rodeando a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Eso para mí es fundamental. Pero además de eso, también debo tener en cuenta otros elementos del contexto. Hoy se han suspendido las clases, correcto, está bien. Creo que nos da la oportunidad a todos, los que estamos en la educación básica, en la educación superior, y a todo ciudadano de a pie, a que podamos ir mirando algunas situaciones, estas situaciones que van emergiendo, convertirlas en una oportunidad. Vamos a tener unos días, unas semanas, seguramente para replantear nuestra planificación. Y en esa planificación, si ya lo hicieron, qué bien, saludo a toda la comunidad magisterial, si así lo vienen haciendo, porque no siempre vamos a esperar que los cambios vengan de arriba hacia abajo. Muchos cambios se impulsan desde abajo hacia arriba, ¿no? En los comunicados de las SUGELES y de las direcciones regionales de educación respecto al aplazamiento de clases, ya se informa, por ejemplo, de la recuperación de las mismas. Es decir, no es una decisión que se toma al azar, sino que va conectada con muchas otras cosas que hay que hacer. Claro, pero esa recuperación también hay que mirarla dentro del contexto. Claro, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos niños y niñas han dejado de ser atendidos? ¿Cuántos niños y niñas sufren de desnutrición crónica en nuestro país? O anemia, ¿no? ¿Cuántos niños sufren de anemia, de obesidad? Jóvenes, ¿no? ¿Cuántos están en una situación de violencia, en una situación emocionalmente quebrados, muchos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, como líderes pedagógicos, todos tenemos que empezar nuestra planificación colocando al centro de este proceso al estudiante. Y cuando yo digo al centro de este proceso, hacer mi análisis del contexto y luego identificar qué es lo que necesita este grupo de estudiantes. No solamente ceñirme a lo que dice el currículo,
que algunos estarán de acuerdo, otros no. Es un documento orientador, obviamente, porque hay un perfil que debemos alcanzar, pero no podemos aplicarlo a todos por igual en los diferentes contextos, ¿no? Ahora hablamos de la recuperación, pero ¿qué cosa vamos a recuperar? Primero tengo que ver cuál es mi punto de partida. No todos los estudiantes de las diferentes regiones de nuestro país, su punto de partida es el mismo. Seguro. No todos los estudiantes de las diferentes partes de nuestro país tienen las mismas condiciones para estudiar. No todos nuestros estudiantes tienen una familia que los acompañe, que los acoja, que los monitoree, que les facilite su aprendizaje. Okay. Pero Lili, todo lo que estás planteando obliga entonces a que ese líder pedagógico, que es el director o directora de la escuela, primero que tenga una ingente información de lo que está ocurriendo con sus chicos, ¿no es cierto? Correcto. Y luego una mirada fina de lo que hay que hacer, es decir, Así es. no son directrices generales, sino que hay que mirar aspectos muy sensibles y muy específicos, Liliana. ¿Lo puede hacer un director? ¿Lo debe hacer un director? El director solo no. Ok. El director tiene que tener sentido de urgencia para poder priorizar. Claro. Y en ese sentido de urgencia tiene que formar su coalición. ¿Con quiénes forma su coalición el director? Primero con su comunidad docente. Sin duda. ¿No es cierto? Ese es su brazo Luego, derecho. ¿No es por cierto? supuesto, los padres de familia. La comunidad en general. Los organismos no gubernamentales. O sea, todo aquello que pueda sumar, todas aquellas instituciones que puedan sumar a que ese líder pedagógico, esta escuela que se encuentra en una ciudad urbana, en una ciudad rural, no importa dónde se encuentre, pero que haya una coalición que acompañe, que dé soporte, que ayude al director, porque tampoco lo va a poder hacer solo. También tenemos que discriminar, Carlos, qué es lo que nos toca a nosotros como profesores, como comunidad docente, y qué es lo que le toca al ministerio, al Estado, porque ellos son los garantes del derecho fundamental a una educación de calidad, y eso no se debe perder de vista. Ok, pero no todo va al mismo ritmo. Entonces, los profesores en la pandemia ya hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a situaciones adversas. La enorme plasticidad demostraron en pandemia, Liliana. Que eso no se pierda. Entonces, una vez que yo ya tengo mapeado quiénes se unen a mi coalición, quiénes se unen para fortalecer los aprendizajes de mis estudiantes, entonces mi comunidad docente elegirá cuáles son las mejores estrategias focalizadas y generales para poder atender a estos niños y jóvenes. De acuerdo. Ahora, Lili, una de las cosas que ocurrió en pandemia fue que se nos abrió la ventana de oportunidad para dar saltos hacia adelante en la apropiación de lo digital, ¿cierto? Veníamos lentamente, otros países ya habían avanzado mucho, a nosotros nos obligó a ir, pero a una velocidad enorme en lo digital. La sensación es que los profesores pueden haber vuelto a lo anterior a pandemia. Es decir, que se hayan olvidado de lo digital que usaron y vuelvan a la normalidad. ¿Cómo pueden volver a enganchar con eso que habían aprendido y que usaron tanto en su momento? Porque es bien importante que tengamos en cuenta y podamos mirar, así como vemos al estudiante, qué es lo que necesita y qué trae, ¿no es cierto?, sus carencias, sus fortalezas, es mirar también las diferentes dimensiones que favorecen una buena docencia, ¿no?, o una enseñanza eficaz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las competencias personales que se han fortalecido y que todavía faltan fortalecer en los... Eso lo tenemos que conversar todos y ser muy sinceros a la hora de trabajarlo. ¿Cuáles son mis competencias profesionales de mi área, de mi nivel? ¿Qué es lo que me falta fortalecer? ¿No? Y lo otro es ver mis competencias digitales. ¿Hasta dónde llegué? ¿A qué nivel he llegado con mi competencia digital? ¿No es cierto? Entonces, si no hay un diagnóstico de ello, si yo como profesor no reflexiono sobre esos aspectos que van a hacer de mi docencia, que mi docencia sea eficaz, entonces no podemos avanzar. Que mi clase sea un éxito, Lili, que es lo que todos queremos, que ¿no? podamos captar la atención de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes vengan motivados por aprender, ¿no? Yo en lo personal también te podría, porque alguien podría decir, bueno, la profesora Liliana trabaja pues en una universidad de prestigio que tiene todas las condiciones, pero nuestros estudiantes no siempre tienen todas las condiciones, porque nosotros decimos estudiantes becarios,
les brindamos, ¿sí?, todos los soportes que puedan necesitar. Yo he sido maestra de aula, fui nombrada en el colegio 391-1 Flor de Amancaes, ¿no? Que era, en ese momento, te hablo de algunos años atrás, más o menos 18 años, probablemente un poquito más, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que el colegio estaba en malas condiciones en infraestructura. ¿Qué nosotros hicimos? No recuerdo el nombre de la mamá, pero sí del niño, ¿no? Entonces la mamá del niño, tendría 4 años probablemente, ¿no? Eduard nos dio su casa. Ya. Y su casa, para llegar a su casa teníamos que subir unas escalinatas, la escalera porque quedaba arriba, ¿no? En la empinada de un cerro, ¿no? Y ahí hicimos hasta que arreglaran la escuela, ¿no? Pero fue una alianza que se hizo con los padres de familia. Al principio un poco de resistencia, pero finalmente los padres agradecieron que la mamá no tuviera... No puedes esperar el memorándum que llegue al Así ministerio, no puedes esperar Por eso el profesor tiene que ser un líder, el profesor tiene que tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones, ¿no? Liliana, el tiempo nos ha ganado, muchas gracias por haber estado con nosotros, siempre es importante conversar contigo, ¿ves? Lo dije al inicio, gracias por estar con nosotros y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por este esfuerzo que hace siempre por la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Liliana Muñoz, directora de la Unidad de Formación Básica Integral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos.